Hola, mi nombre es Clara, y hoy quiero contar mi historia, la historia de cómo la mentira y la traición me llevaron por un camino que nunca imaginé recorrer. No soy orgullosa de lo que hice, pero no puedo evitar que los recuerdos sigan atormentándome. Todo comenzó una tarde común en casa, después de años de matrimonio con Tomás, mi esposo. Él siempre fue un hombre atento, cariñoso, pero con el paso del tiempo, nuestra relación se fue apagando. La rutina, las discusiones por tonterías, la falta de pasión, todo eso comenzó a construir una distancia que ni siquiera ambos nos dimos cuenta. En ese momento, conocí a dos hombres, Raúl y Javier. Eran los amigos cercanos de Tomás, personas de confianza que siempre estuvieron cerca de nosotros. Pero algo cambió una noche. Tomás tuvo que quedarse en la oficina hasta tarde, y me encontré con Raúl y Javier en una fiesta en su casa. Estábamos entre amigos, riendo y recordando viejos tiempos, cuando el alcohol, las miradas y las sonrisas comenzaron a cambiar la atmósfera. Raúl me miraba fijamente, y esa mirada me encendió de una manera que no había sentido en años. Recuerdo cómo me sentía atrapada, como si algo dentro de mí despertara, algo que creía perdido. No era solo deseo, era esa sensación de ser vista, de ser deseada. Javier, por su parte, comenzó a acercarse a mí, sus palabras dulces y su risa contagiante hicieron que me sintiera especial, como si fuera la única mujer en el mundo. El primer beso fue accidental, o eso traté de decirme. Estábamos hablando, y de repente, Raúl se inclinó hacia mí y sus labios tocaron los míos. Al principio, me paralicé, pero la necesidad de sentirme viva, de sentir esa chispa que había estado apagada tanto tiempo, me hizo responder. Fue un beso apasionado, lleno de todo lo que faltaba en mi matrimonio. Después, Javier también me besó, pero de una manera más suave, como si hubiera estado esperando su turno. Esa noche, mi vida cambió. No fue una sola vez con Raúl o con Javier, fueron muchas más, encuentros secretos y robados, llenos de risas y promesas vacías. Tomás nunca sospechó nada, siempre creyó en nuestra estabilidad, en nuestra relación. Pero yo estaba cayendo cada vez más en una espiral de mentiras. Lo peor es que no solo le mentía a él, sino a mí misma. Hubo un punto en que me di cuenta de que no solo había traicionado a Tomás, sino que también había traicionado mi propia identidad, mis propios valores. Pero ya era tarde, no podía detenerme. Me sentía tan perdida entre el deseo y la culpa, entre el amor que aún sentía por mi esposo y la pasión que me envolvía con Raúl y Javier. Todo terminó en un día lluvioso. Tomás me sorprendió llegando temprano a casa. La culpabilidad me invadió al instante, y él lo notó. A partir de ahí, las piezas comenzaron a encajar. No me dijo nada de inmediato, pero sus miradas eran suficientes para saber que lo sabía. El dolor en sus ojos fue lo peor que he visto en mi vida. Fue como si hubiera destrozado todo lo que habíamos construido, todo lo que él confiaba en mí. Hoy, Tomás y yo ya no estamos juntos. Él se fue, y aunque el dolor me consume, sé que merecía saber la verdad. A veces me pregunto si alguna vez podría redimirme, si es posible reconstruir algo después de haberlo destruido de esa manera. Pero no hay vuelta atrás. Solo me queda aprender de esta lección amarga y cargar con las consecuencias de mis decisiones. La traición no solo destruye a la persona a la que se le miente, destruye también a quien la comete. Y ahora vivo con esa carga, recordando cómo mi deseo por algo prohibido me llevó a perder lo más valioso que tenía. Después de la partida de Tomás, la casa que una vez compartimos se convirtió en un lugar extraño y vacío. Cada rincón me recordaba a él, la silla donde solía leer, la mesa donde cenábamos juntos, incluso el aroma de su perfume que aún persistía en las sábanas. Intenté llenar ese vacío con actividades cotidianas, pero nada parecía tener sentido. La rutina que antes me resultaba reconfortante ahora me resultaba insoportable. Durante las primeras semanas, me sumergí en el trabajo, buscando distracción en proyectos que antes me parecían insignificantes. Sin embargo, la soledad era abrumadora. Las noches se alargaban, y el silencio de la casa me envolvía como una manta pesada. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda profesional. Necesitaba entender por qué había tomado las decisiones que tomé y cómo podía reconstruir mi vida. Comencé a asistir a terapia, donde exploré mis emociones y las razones detrás de mi comportamiento. Descubrí que,
en mi búsqueda de validación y afecto, había descuidado mis propios valores y principios. La necesidad de sentirme deseada y apreciada me había llevado a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Aprender a reconocer y aceptar mis errores fue un proceso doloroso, pero necesario para mi crecimiento personal. Durante este tiempo, también me enfrenté a las consecuencias de mis acciones. Raúl y Javier, quienes en su momento parecían ser una fuente de apoyo y comprensión, se distanciaron de mí. Ambos tenían sus propias vidas y responsabilidades, y nuestra relación se limitó a encuentros esporádicos que carecían de la intimidad y conexión que una vez compartimos. Me di cuenta de que había idealizado esas relaciones, buscando en ellas lo que me faltaba en mi matrimonio, pero al final, solo me dejaron con un sentimiento de vacío y arrepentimiento. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Me reconecté con viejos amigos, retomé actividades que había abandonado y, lo más importante, aprendí a estar sola conmigo misma. La soledad dejó de ser una enemiga y se convirtió en una oportunidad para el autoconocimiento y la sanación. Aprendí a perdonarme y a aceptar que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía influir en mi futuro. Un año después de la partida de Tomás, decidí contactarlo. Sabía que no podíamos volver al pasado, pero sentía la necesidad de disculparme y agradecerle por los momentos que compartimos. La conversación fue emotiva y sincera. Ambos reconocimos nuestras fallas y aceptamos que nuestras vidas habían tomado rumbos diferentes. Aunque no retomamos nuestra relación, esa conversación me brindó una sensación de cierre y paz que tanto necesitaba. Hoy, miro hacia atrás y reconozco que la infidelidad fue una manifestación de mis inseguridades y miedos. Fue una lección dolorosa, pero valiosa. Aprendí que la honestidad, la comunicación y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Aunque el camino hacia la redención fue largo y lleno de obstáculos, me siento más fuerte y consciente de quién soy y de lo que merezco. La vida continúa, y aunque las cicatrices del pasado permanecen, ya no definen mi presente. He aprendido a vivir con ellas, a aprender de ellas y a seguir adelante, con la esperanza de que, algún día, podré construir una relación basada en la confianza y el amor propio. El proceso de reconstrucción personal tras la infidelidad fue arduo y lleno de desafíos. Cada día representaba una batalla interna entre la culpa y el deseo de sanar. La terapia se convirtió en un refugio donde pude explorar mis emociones más profundas y confrontar las decisiones que me habían llevado a traicionar la confianza de Tomás. Durante las sesiones, descubrí patrones de comportamiento que había ignorado, la búsqueda constante de validación externa, la falta de comunicación efectiva en mi matrimonio y una autoestima frágil que me hacía vulnerable a las tentaciones. Reconocer estas dinámicas me permitió entender que la infidelidad no fue un acto aislado, sino el resultado de una serie de factores internos y externos que había ignorado. A medida que avanzaba en mi proceso terapéutico, comencé a trabajar en fortalecer mi autoestima y en desarrollar una comunicación más abierta y honesta conmigo misma y con los demás. Aprendí a identificar mis necesidades emocionales y a buscar formas saludables de satisfacerlas, sin depender de la aprobación o afecto de otros. La soledad, que al principio me resultaba insoportable, comenzó a transformarse en una oportunidad para el autodescubrimiento. Empecé a retomar actividades que había abandonado por falta de tiempo o interés, como la lectura, la pintura y el senderismo. Estas actividades me permitieron reconectar conmigo misma y redescubrir pasiones y talentos que había olvidado. Un año después de la partida de Tomás, decidí emprender un viaje sola. Elegí un destino que siempre había soñado visitar, las montañas de los Andes. Durante ese viaje, tuve la oportunidad de reflexionar profundamente sobre mi vida, mis decisiones y mis deseos. La majestuosidad de la naturaleza me recordó la belleza de la vida y la importancia de vivir en armonía con uno mismo. Al regresar, me sentí renovada y con una perspectiva más clara sobre lo que quería para mi futuro. Decidí involucrarme en actividades comunitarias, ofreciendo mi tiempo y habilidades para ayudar a quienes lo necesitaban. Esta labor me brindó una sensación de propósito y conexión con los demás, y me permitió sanar heridas emocionales al contribuir al bienestar de otros. Aunque la herida de la infidelidad nunca desapareció por completo, aprendí a vivir con ella y a utilizarla como una lección de vida. Comprendí que la confianza, la honestidad y el respeto son fundamentales en cualquier relación, y que el amor propio es la base para construir vínculos saludables y significativos. Hoy, miro hacia el futuro con esperanza y determinación.
He aprendido a valorar mi bienestar emocional y a establecer límites saludables en mis relaciones. Aunque el camino hacia la sanación fue largo y desafiante, me siento agradecida por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de reinventarme y crecer como persona. A medida que avanzaba en mi proceso de sanación, me encontré con momentos de duda y tentaciones que desafiaban mi compromiso con el cambio. La tentación de regresar a viejas conductas o de buscar consuelo en relaciones superficiales era fuerte. Sin embargo, recordaba las lecciones aprendidas y la importancia de mantenerme fiel a mis valores y a la persona en la que me estaba convirtiendo. Decidí enfocarme en mi crecimiento personal y en fortalecer mi independencia emocional. Comencé a asistir a talleres de desarrollo personal y a leer libros que me ayudaran a comprender mejor mis emociones y comportamientos. Estas actividades me brindaron herramientas para manejar el estrés, la ansiedad y las emociones intensas de manera saludable. Además, me uní a un grupo de apoyo para personas que habían experimentado infidelidades, donde compartí mis experiencias y escuché las de otros. Este espacio me permitió sentirme comprendida y menos aislada, y me ofreció perspectivas valiosas sobre cómo reconstruir la confianza en uno mismo y en las relaciones. Con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera sanación no dependía de la reconciliación con Tomás o de la aprobación de los demás, sino de mi capacidad para aceptarme y perdonarme a mí misma. Aprendí que el perdón no significa justificar mis acciones, sino liberarme del peso de la culpa y la vergüenza que me habían estado consumiendo. Hoy, aunque la herida de la infidelidad sigue siendo parte de mi historia, ya no define quién soy. He aprendido a vivir con ella, a aprender de ella y a seguir adelante, con la esperanza de que, algún día, podré construir una relación basada en la confianza y el amor propio. A lo largo de este viaje de autodescubrimiento y sanación, he aprendido que la verdadera felicidad y paz interior provienen de la aceptación. Hoy, me siento más fuerte y consciente de mis necesidades y límites. He aprendido a establecer relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la comunicación abierta. Aunque el pasado no puede cambiarse, puedo influir en mi presente y futuro, construyendo una vida que refleje mi valor. La lección más importante que he aprendido es que el amor propio es fundamental para construir relaciones saludables y significativas. Al aprender a amarme y respetarme a mí misma, puedo ofrecer lo mejor de mí a los demás y vivir una vida auténtica y plena.